Hace su ingreso el señor presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro. Asiento, por favor, señores. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores, muy buenas noches. Damos inicio a la 7ª cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial, de nuestro conferencista, el doctor Néstor Pedro Sagüez, y del doctor Luis Felipe Almenara Bryson, juez supremo decano. Daremos en primer término lectura al currículum vitae del doctor Néstor Pedro Sagüez. El doctor Néstor Pedro Sagüez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral Argentina, doctor honoris causa en varias universidades iberoamericanas y, en el Perú, tiene tal condición en las universidades Católica del Perú, Universidad San Martín de Porres de Lima, Universidad San Pedro de Chimbote, Universidad Nacional de Cajamarca del Perú, Universidad de los Andes de Huancayo. Es abogado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Se desempeña como profesor emérito por la Universidad de Buenos Aires, profesor investigador en la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede de Rosario, profesor extraordinario en la Universidad Austral de Buenos Aires y profesor en las maestrías en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana de México, Distrito Federal. Es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue condecorado con la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional del Perú. También ha recibido la Medalla de Honor de la Universidad Católica del Uruguay. El doctor Sagüez es profesor honorario en diversas universidades iberoamericanas y entre ellas en 12 universidades peruanas. Las Universidades Nacionales de San Marcos de Lima, San Agustín de Arequipa, San Luis Gonzaga de Ica y Trujillo del Perú, Universidades de los Andes en Huancayo, Antenor Orrego y César Vallejo de Trujillo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, de la Universidad de Huánuco, de la Universidad San Juan Bautista, de la Universidad Santa María de Arequipa y de la Universidad Nacional de Piura en el Perú. Profesor distinguido de la Universidad Externado de Colombia y catedrático invitado en numerosas universidades y escuelas judiciales latinoamericanas y de España. Asimismo, el doctor Sagüez es miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Lo es también de la Academia Interamericana de Derecho Internacional Comparado. Ha sido consultor del Gobierno de Costa Rica en materia de jurisdicción constitucional, de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y asesor de varias convenciones constituyentes. Colabora desde hace 2 décadas como experto de la Fundación Konrad Adenauer. Ha sido además ganador del premio CONEX, uno de los reconocimientos más importantes a los investigadores en toda América Latina. En el ámbito judicial se ha desempeñado como magistrado, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Argentina, y fiscal de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Penal y Laboral de la misma sede. Finalmente, el doctor Sagüez ha publicado los siguientes libros: Representación Política, Las Leyes Secretas, Mundo Jurídico y Mundo Político, Reforma Judicial, La Indexación en el Derecho del Trabajo, Problemática Legal y Constitucional, La Demagogia, Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, Acción de Amparo, Habeas Corpus, La Interpretación Judicial de la Constitución, Constitucionalismo Social, Elementos de Derecho Constitucional, Las Escuelas Judiciales, Teoría de la Constitución, El Sistema de Derechos, Magistratura y Procesos Constitucionales en América Latina, El Tercer Poder, Notas sobre el perfil político del Poder Judicial, Derecho Procesal Constitucional, Logros y Obstáculos, Censura Judicial y Derecho de Réplica, Compendio de Derecho Procesal Constitucional y en coautoría Derecho Procesal Constitucional de la provincia de Santa Fe, a más
de centenares de trabajos aparecidos en las principales revistas jurídicas iberoamericanas. Este, señores, el frondoso currículum del doctor Néstor Pedro Sagüez. Tenemos a continuación las palabras de saludo y bienvenida a cargo del señor doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Buenas noches, señor doctor don Néstor Pedro Sagüez, catedrático emérito de la Universidad de Buenos Aires. Señor doctor don Luis Felipe Almenara Bryson, juez titular decano de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor ministro de Justicia, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señores congresistas, señor magistrado del Tribunal Constitucional, señores jueces, colegas de la Corte Suprema de Justicia de la República, señor fiscal supremo, señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señor jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, dignas autoridades civiles, políticas, militares y policiales, señores jueces del Poder Judicial, señores abogados, señores funcionarios del Poder Judicial, señoras y señores. Ustedes ya han escuchado la meritoria y frondosa actividad judicial y académica de don Néstor Pedro Sagüez, un magistrado por excelencia y un jurista de nota, un constitucionalista de gran saber y de muchísimo rigor científico. Tal personalidad, tal valía, no podía pasar por alto a la Corte Suprema de Justicia del Perú. Y por ello es que me enorgullezco como presidente del Poder Judicial de tenerlo ahora con nosotros para no solo aprender, sino disfrutar de una exposición que forma parte de la 7ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia. Esta cátedra, conforme a su norma de creación, tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión sobre temas fundamentales, no solo jurídicos, sino de todo aquello que pueda interesar al ser humano, a la conciencia y al alma de toda persona medianamente culta. En este caso, en este momento, en esta sesión, vamos a escuchar un tema que creo yo tiene una actualidad inusitada y que está referida fundamentalmente a la incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia peruana. Esta incidencia, este control de convencionalidad que la propia Corte Interamericana ya ha fijado como línea jurisprudencial y que por consiguiente de uno u otro modo, y nos lo explicará muy bien don Néstor Pedro Sagüez, va a implicar un nuevo trabajo creativo, científico y por supuesto jurídico de los jueces y juezas de nuestro Poder Judicial y también, que duda cabe, del magisterio que le toca dictar e inspirar a nuestro Tribunal Constitucional. Los temas que ahora se van a tratar, creo yo, nos van a ampliar la mente, nos van a ampliar nuestra perspectiva jurídica, se van a plantear críticas, se van a plantear concepciones, cuál es la línea
que ha instaurado en su evolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta lógica que impone a los jueces ordinarios y constitucionales un control de convencionalidad. Y esta línea de información y de reflexión resalta, creo yo, un compromiso que tiene la presidencia del Poder Judicial en su labor de fortalecimiento no solo de nuestra gestión institucional, sino básicamente del rol que debe desempeñar la judicatura, la jurisdicción, en un Estado constitucional, que es un llamamiento además a la prudencia, al equilibrio y al respeto constante de los principios, valores y directivas que emanan de la Constitución y también, y tal vez decirlo por sobre todo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Néstor Pedro Sagüés es, pues, un verdadero referente a nivel iberoamericano dentro del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Su amplia bibliografía, su amplio trabajo académico es una muestra de la calidad de la exposición que hoy día vamos a tener presente. Y con ello no solo engrandece la ciencia jurídica iberoamericana, sino que además a todos los peruanos y a los aquí presentes nos va a permitir seguir reflexionando para mejorar la interpretación y la aplicación del derecho, que al final de cuentas es la labor más importante y central que tiene el Poder Judicial. Un poder que garantiza el ejercicio correcto de los derechos de los ciudadanos, de las libertades públicas, y que es una pieza central y esencial del Estado de Derecho. Creemos que no puede haber una verdadera gobernanza o gobernabilidad si es que no se está ante un poder judicial fortalecido, ante un sistema de justicia independiente, ante jueces independientes, ante instituciones judiciales autónomas. Y esta ha sido la constante brega de don Néstor Pedro Sagüés. Y de allí nuestra especial consideración y respeto a tan ilustre catedrático. No me queda sino reiterar mi público agradecimiento a don Néstor Pedro Sagüés por haber aceptado estar presente en esta 7ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia, y tengo la esperanza de que todos ustedes van a escuchar verdaderamente una pieza magistral. Muchas gracias. Señoras y señores, luego de esta presentación del señor presidente del Poder Judicial, el doctor San Martín deja la sala para cumplir actividades en la Presidencia de la República. Quedará a cargo de la continuación del acto el juez supremo decano, el doctor Luis Felipe Almenara Braizo. Lo despedimos con un fuerte aplauso al señor presidente del Poder Judicial. A continuación, señoras y señores, la conferencia magistral, la incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia peruana, a cargo del señor doctor don Néstor Pedro Sagüés. La tribuna es suya, doctor Sagüés.
Señor juez decano de la Corte Suprema de Justicia y señores magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, señor ministro de Justicia, señores congresistas, señores magistrados, jueces e integrantes del Ministerio Público. Me siento muy honrado por la invitación que se me ha cursado y muy contento también de hacer uso de la palabra en un recinto tan impactante como este. Las palabras del doctor San Martín son solamente producto de su generosidad y del hecho de habernos conocido desde tantos años atrás. Al iniciar mi exposición, como lo hago tantas veces en diferentes recintos de la República del Perú, que ha sido tan generosa conmigo, no puedo dejar de recordar los lazos que unen mi patria con este hermoso país. Y no resisto la tentación de recordar, como lo hacía ayer en el Colegio de Abogados de Huancayo, un hecho histórico curioso, singular, pero que nos hermana de manera muy particular. En 1815, en la República Argentina se produce la Revolución de Fontezuelas, debido a la cual cae el triunvirato y se proclama el directorio. El primer director supremo provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata fue un peruano, el coronel arequipeño Ignacio Álvarez Thomas. Es decir, que fue nuestro primer jefe de Estado unipersonal. Pocos años más tarde, en Perú, su primer jefe de Estado, protector del Perú, va a ser un argentino, el general José de San Martín. Es un hecho no muy repetido que el primer jefe del Estado de un país sea de la nacionalidad del que después va a ser el primer jefe de Estado del otro. Quisiera destacar ese episodio que tiene un sabor tan especial para todos nosotros y para ustedes al iniciar esta disertación. Vamos a abordar un tema que por su título se concentra en el Perú. La incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de los estamentos jurisdiccionales peruanos. Pero en verdad el tema afecta a todos los países que integran el sistema interamericano de derechos humanos, aun cuando en Perú y en Argentina sea tal vez uno de los temas más fáciles de asimilar dentro de lo complejo y discutible que es. El control de convencionalidad, tal cual como lo está pregonando y exigiendo actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una de las revoluciones copernicanas más significativas en la historia del derecho público de nuestros países. Es una muestra del carácter impetuoso, algunas veces arrogante y cada vez más exigente del derecho internacional público sobre, en particular, el derecho constitucional. Es una de las muestras que evidencian o que exhiben una verdadera revolución que se está desenvolviendo en estos instantes acerca de la graduación jurídica de las constituciones y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Naturalmente, lo que voy a exponer es absolutamente opinable. Se presta al diálogo, se presta al debate, a la discusión y a la confrontación. Nada de lo que voy a exponer aquí pretende tener el dogma de la infalibilidad. En concreto, me referiré a algunas nociones básicas en torno a lo que es el control de convencionalidad, sus orígenes, su desenvolvimiento actual. Es una doctrina reciente, es una doctrina bastante nueva. Nos referiremos a continuación a quienes deben realizar el control de convencionalidad, punto que ha sufrido una transformación importante hace no más de 7 u 8 meses en el caso Hellman, resuelto en febrero de este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aludiremos también, finalmente, a los efectos del control de convencionalidad y, por último, al futuro que puede tener el curso de esta doctrina. En términos generales, en términos muy groseros, podríamos decir que, así como el control de constitucionalidad
tiene por meta afianzar la supremacía de la Constitución, el control de convencionalidad tiene por objetivo afianzar la supremacía de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. El control de convencionalidad no se circunscribe solamente a la defensa del Pacto de San José de Costa Rica. Como indica la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, alude a cualquier convención o declaración internacional en materia de derechos humanos. Por razones de economía de tiempo y de espacio, voy a ceñirme al tema con especial referencia a la Convención Americana de Derechos del Hombre o Pacto de San José de Costa Rica. Desde tiempo atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sí misma, practicaba control de convencionalidad en el sentido de considerar inválidas las normas de derecho interno que se opusieran al Pacto de San José de Costa Rica. Esa primacía del pacto sobre el derecho interno era tal que, al menos en 2 oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había indicado que las reglas constitucionales se encontraban bajo el pacto y podían considerarse jurídicamente inválidas si entraban en colisión con él. El caso de la última tentación de Cristo fue evidente, de tal modo que allí la Corte Interamericana no solamente inaplicó una regla de la Constitución de Chile, sino que sugirió a ese país que modificara su Constitución, cosa que en definitiva la República de Chile lo hizo. Ese vendría a ser lo que llamaríamos el viejo control de convencionalidad. A partir del año 2006, el control de convencionalidad va a sufrir una transformación muy significativa en su superficie y en su profundidad, a través del caso Almonacid Arellano. Poco tiempo después, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, 2 meses después de Almonacid Arellano, la Corte Interamericana va a ampliar el control de convencionalidad y lo va a reampliar en el año 2009 en el caso Radilla Pacheco. Vamos a advertir que la elaboración de la doctrina del control de convencionalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no responde a un tratamiento lineal, siempre coherente, siempre constante. Tiene un desarrollo más bien zigzagueante. Es decir, hay momentos en los que exalta el control de convencionalidad, lo agiganta, y hay momentos en que lo trata de modo más discreto. Aún así, es notorio constatar que en alrededor de 14 casos la Corte Interamericana se ha referido en los últimos 5 años al tema del control de convencionalidad, lo que alerta que para la Corte Interamericana es una cuestión de suma importancia. Vamos a aclarar también que la doctrina del control de convencionalidad en la Corte Interamericana tiene ciertos puntos débiles, ciertas incorrecciones, ciertas incoherencias que perjudican el éxito del instituto. No es una doctrina que podamos calificar con el mayor puntaje que se nos ocurra. Es una doctrina que también tiene sus bemoles, sus páginas oscuras, sus incógnitas y hasta, como dije, sus preocupantes salvedades o defectos. En la segunda etapa de elaboración del control de convencionalidad, como les dije, en el año 2006, a partir de Almonacid Arellano, la Corte Interamericana va a dar los siguientes pasos en adelante. El primero va a ser puntualizar que el control de convencionalidad no lo debe hacer ella misma, sino también los jueces nacionales. Esto trae una serie de transformaciones bastante profundas. Por un lado, la Corte Interamericana delega trabajo, una enorme cantidad de trabajo de control de convencionalidad en los jueces locales. Esto importa asignarle a los jueces nacionales una doble condición. A partir de Almonacid Arellano, los jueces de Perú, de Argentina, de Brasil o de Bolivia son jueces peruanos, argentinos, bolivianos, brasileños, etcétera, pero son también jueces del sistema interamericano. Es decir, que los jueces nacionales pasan a revestir una doble condición.
De alguna manera tienen una doble personalidad que en algunos casos puede provocar problemas de esquizofrenia jurídica, puesto que por un lado son jueces del Estado donde actúan, pero por otros lados son jueces del sistema interamericano, lo que significa que están sometidos a dos autoridades, por un lado a las autoridades del Estado Nacional, pero por otro lado a la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante observar que esta ampliación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace sin consultar a los Estados miembros. Es una decisión personal de la Corte Interamericana. Es una resolución que adopta ella misma en base a su propia autoridad. Es una decisión que no somete a la aprobación ni al rechazo de los Estados miembros. Según observa un autor alemán, von Bogdandi, esta decisión de la Corte Interamericana la transforma en realidad de un tribunal internacional en un tribunal supranacional que se dirige directamente a los habitantes y a los órganos de los Estados miembros, dándoles órdenes específicas. Vamos a ver que incluso este año, en el caso Hellman, la Corte Interamericana va a destacar que el control de convencionalidad lo tienen que hacer también todas las autoridades públicas de cada Estado, con lo cual está emitiendo una segunda directriz, una segunda orden dirigida, individualizada, a las autoridades locales de los diferentes estados, además de los integrantes del Poder Judicial. En esta decisión de la Corte Interamericana, sentada en el caso Almonacid Arellano, ¿qué es lo que manda la Corte Interamericana a los jueces nacionales? Les manda que no apliquen, les manda que no efectivicen las normas de derecho interno opuestas al Pacto de San José de Costa Rica y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta directriz, como vemos, es bastante grave, bastante importante y, por cierto, muy profunda. La directriz es que toca a los jueces nacionales, ya sea pedido de parte, ya sea inclusive de oficio, como lo señala en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, a inaplicar las reglas de derecho interno. En el caso Almonacid Arellano, la Corte Interamericana habló de las leyes internas, pero en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, habló en general de las normas internas, con lo cual caen bajo el control de convencionalidad no solamente las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera, sino que también caen bajo el control de convencionalidad las normas de la Constitución. Según la Corte Interamericana, los tribunales locales deben inaplicar esas reglas internas opuestas al Pacto de San José de Costa Rica. Pero también las reglas internas deben ceder ante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es otro enorme paso en adelante, por cierto muy discutible, por cierto muy opinable, porque a través de estas sentencias la Corte Interamericana está dando a su jurisprudencia el mismo valor que la letra del Pacto de San José de Costa Rica. Desde luego, esto significa una proclamación de consecuencias imprevisibles. Esto significa que el radio del derecho doméstico sometido al control de convencionalidad puede ampliarse en el futuro, dado que incluye no solamente las reglas del pacto, no solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana al momento de emitirse el caso Almonacid Arellano, sino que involucra también la jurisprudencia de la Corte Interamericana que se expida en el futuro en sucesivas sentencias o en sucesivas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho de otro modo, el paraguas o la carpa convencional que afecta al derecho interno es un segmento jurídico en crecimiento constante a medida que se sigan emitiendo
pronunciamientos o veredictos de la Corte Interamericana de hoy a mañana y en las décadas subsiguientes. Este pronunciamiento de la Corte Interamericana provoca, desde luego, algunas críticas que vamos a considerar dentro de algunos minutos. Pero antes de eso, me gustaría comentarles el segundo rol, el segundo papel que debe cumplir el control de convencionalidad, distinto al que ya hemos presentado. En el primer papel o función o rol del control de convencionalidad, este opera como un factor destructivo, como una suerte de rayo exterminador sobre el derecho interno. Los magistrados locales no deben efectivizar, deben considerar carentes de eficacia jurídica las normas internas opuestas al Pacto de San José y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A partir del caso Radilla Pacheco, hace no más de 2 años atrás, la Corte Interamericana va a dibujar un nuevo escenario y un nuevo rol del control de convencionalidad. Es lo que llamaríamos la función constructiva o el rol positivo del control de convencionalidad, y que consiste en lo siguiente: que los jueces nacionales deben trabajar para que todo el derecho interno funcione, actúe, se desenvuelva, sea realizado, sea practicado de conformidad al Pacto de San José y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Significa nada más y nada menos que un reciclaje de todo el ordenamiento jurídico interno conforme a las pautas que estamos señalando: Pacto de San José, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto provoca una serie de consecuencias interesantes. La primera es que el derecho nacional, comenzando por la Constitución, debe ser pensado, debe ser actuado, debe ser imaginado, debe ser interpretado, debe ser entendido, no de cualquier modo, no solamente con insumos nacionales, jurídicos, doctrina, legislación, antecedentes, jurisprudencia, etcétera, sino que debe ser también pensado de manera acorde con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De tal modo que, si por ejemplo un artículo de la Constitución, el artículo X, puede ser interpretado de 3 maneras distintas: 2 de acuerdo con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y 1 en disconformidad con la Corte Interamericana y con el Pacto de San José, el juez nacional tendrá que manejarse con las hipótesis 1 y 2 y no con la hipótesis interpretativa 3. Es decir, que aquí el control de convencionalidad opera como un mecanismo de selección de interpretaciones posibles de la Constitución y del resto del derecho interno. Pero además, el control de convencionalidad puede ser entendido y puede operar en esta función constructiva como un mecanismo de cobertura de los silencios o lagunas constitucionales. Es decir, si existiera un punto no tratado por la Constitución, si existiera un tema donde mediare imprevisión o laguna constitucional o legal, ahí el juez nacional debería cubrir esa laguna o ese vacío recurriendo en primer lugar al Pacto de San José y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer término, otra variable de este control de convencionalidad es que si existieran incoherencias o contradicciones constitucionales que no son tan infrecuentes, que ocurren en las mejores familias, como en la Constitución de Dinamarca o en la Constitución de Estados Unidos, esas incoherencias constitucionales o legales también deben resolverse teniendo en cuenta las directrices del Pacto de San José y las pautas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juego de este doble rol o doble papel del control de convencionalidad merece destacarse y ha sido subrayado por la Corte Interamericana en el sentido que las 2 facetas que estamos aludiendo son de igual importancia.
El control de convencionalidad no es solamente un mecanismo de extinción de normas, es un mecanismo de recreación o de ayornamiento o de reciclaje de normas. Advertirán ustedes, conforme vamos explicando aquí, que hay dos niveles de confrontación normativa dentro del control de convencionalidad. Hay lo que podríamos llamar un material normativo controlante, integrado por el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay también un material normativo controlado, que vendría a ser la Constitución Nacional y todas las normas dictadas en su consecuencia. Tendríamos que alertar también que caen bajo el control de convencionalidad las reglas establecidas jurisprudencialmente por vía de doctrina judicial constitucional o por vía de precedente vinculante. Nada escapa a ese análisis de control de convencionalidad represivo y constructivo, considerados ambos, como digo, en igualdad o paridad de condición. Cabe preguntarse si este control de convencionalidad reduce o amplía las facultades de actuación, los márgenes de actuación, los radios de acción del juez nacional. El juez peruano, el juez argentino, el juez chileno es menos juez o es más juez después que se ha sentado la doctrina del control de convencionalidad. Por un lado, podríamos decir que es menos juez, en el sentido que si la Corte Interamericana ha definido determinados puntos, en esas definiciones terminan las libertades interpretativas y de actuación del juez local, dado que el juez local debe limitarse y debe obedecer y debe actuar y debe reciclar el derecho local conforme las pautas indicadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Eso por un lado. Pero por el otro, puede ocurrir que el control de convencionalidad auspicie nuevas modalidades interpretativas por parte de los jueces nacionales, en el sentido que cuando un juez peruano, por ejemplo, visualiza el conflicto entre libertad de expresión y derecho a la intimidad o derecho a la privacidad, debe enriquecer su análisis constructivo, no solamente con las pautas del derecho local, sino también teniendo en cuenta los criterios del Pacto de San José y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto provoca también, al mismo tiempo, que a través de su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté realizando una suerte de casación convencional en materia de derechos humanos, que esté realizando una especie de uniformización del derecho regional en materia de derechos humanos. Porque claro está que si la Corte Interamericana define el derecho de propiedad de las comunidades indígenas, por ejemplo, en base al artículo 21 del Pacto de San José, de tal modo, del modo A, ese modo A de entender la propiedad indígena deberá ser relativamente común en todos los estados correspondientes al sistema interamericano de derechos humanos, dejando quizás algunas excepciones por aplicación de la teoría del margen de apreciación nacional. En esto, la Corte Interamericana puede, como digo, realizar una verdadera función de consolidación de un ius constitutionale comune, de un derecho constitucional común en las áreas relativas a los derechos humanos aludidos por el Pacto de San José. En tema del material jurídico controlado, es decir, el derecho nacional, el caso Hellman en febrero de este año aborda un tema de sumo interés jurídico y sobre todo político. La pregunta es la siguiente: una norma de derecho nacional aprobada mediante un veredicto popular, es decir, mediante un referéndum o un plebiscito,
está más o menos sometida a un control de convencionalidad que una ley común o que una constitución aprobada por una convención constituyente sin consulta popular ratificatoria. El tema vino a discusión a la raíz o a la luz de la llamada Ley de Caducidad de la República Oriental del Uruguay, también denominada Ley de Extinción de la Capacidad o de la Pretensión Punitiva del Estado. Como ustedes saben, esa norma en cuestión, aprobada por el Parlamento del Uruguay, una vez concluida la dictadura militar de ese país, fue ratificada popularmente en 2 ocasiones, vía referéndum y vía plebiscito. Sin embargo, se planteó la contradicción de esa ley de caducidad, que en el fondo implicaba una suerte de amnistía en favor de militares involucrados en actos lesivos de derechos humanos durante ese periodo de gobierno de facto, consistente fundamentalmente en secuestros, desaparición forzada de personas, torturas y ejecuciones clandestinas. En favor de esta ley de pacificación, de la ley de caducidad, existía el fuerte argumento que el pueblo uruguayo, no el Parlamento solamente, el pueblo uruguayo la había ratificado en 2 oportunidades. En el caso Hellman, la Corte Interamericana asume el problema y lanza un veredicto o resolución bastante duro, donde se refiere en términos muy puntuales a lo que denomina los límites de la democracia. En esta sentencia, la Corte Interamericana afirma que no basta con que una ley haya sido aprobada democráticamente, ni tampoco basta que haya sido ratificada popularmente por un plebiscito o por un referéndum, para que sea acorde con el Pacto de San José de Costa Rica. En concreto, las normas sancionadas popularmente también están sometidas a control de convencionalidad. La democracia, dice la Corte Interamericana, exige 2 cosas. Una legitimidad de origen, es decir, que la norma democrática sea aprobada democráticamente y si es por el pueblo todo, mejor, pero también, segundo recaudo, que se satisfagan los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos, de tal modo que hoy, antes podía serlo distinto, pero hoy, en 2011, una ley aprobada democráticamente pero violatoria de derechos humanos no es una ley democrática y es una ley inválida a la luz de la doctrina del control de convencionalidad. Un tema muy significativo dentro de esta compleja figura del control de convencionalidad que estamos considerando es el tema de quién debe realizar control de convencionalidad. Y en este punto quizás encontramos uno de los sectores más débiles y cuestionables del instituto que estamos considerando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano, delegó la tarea de realizar control de convencionalidad a los jueces nacionales. Esto puede no significar problemas para países como Perú y Argentina, que tienen control difuso de constitucionalidad, al mismo tiempo, en el caso peruano, de control concentrado. Pero el problema se presenta en países como Uruguay, como Panamá y Costa Rica, donde los jueces comunes no hacen control de constitucionalidad. La pregunta es, ¿el juez que no está habilitado constitucionalmente para hacer control de constitucionalidad estaría habilitado para hacer control de convencionalidad? Este punto no está aclarado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que afirma que los jueces deben realizar el control de convencionalidad en el marco de sus respectivas competencias y respetando los principios de admisibilidad y de procedencia propios de su comportamiento judicial. El tema permanece en discusión y ha dado lugar a doctrinas contradictorias.
En términos generales, y dentro, insisto, de lo discutible del tema, podríamos tal vez sentar esta conclusión. El control de constitucionalidad destructivo o exterminador o represivo, que consiste en inaplicar las normas locales opuestas al Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, parece que debería reservarse solamente a los jueces habilitados por el ordenamiento interno o doméstico para realizar control de constitucionalidad. Pero el otro control de convencionalidad, el constructivo, que consiste en repensar, en reactuar, en reconsiderar, en ayornizar, en reciclar el derecho interno conforme a las pautas del Pacto de San José y de la Corte Interamericana, ese control parecería también que debería estar en manos de todos los jueces. Es decir, el juez penal del Uruguay, que no puede declarar inconstitucional una ley, sino que debe remitir el caso a la Corte Suprema para que ella lo haga, no obstante, podría y está en condiciones de interpretar todos los tipos penales del Código Criminal uruguayo conforme las directrices sentadas por la Corte Interamericana. En tal caso no está invalidando norma alguna, simplemente está conformando, está adaptando, está adecuando las normas locales a las reglas que estamos enunciando, derivadas de las sentencias y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos referirnos ahora, acercándonos al final de nuestra exposición, a las críticas que se formulan a la doctrina del control de convencionalidad o a algunas de las críticas lanzadas contra esta teoría. La primera de ellas alude a la autoridad competencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para haber sentado esta doctrina. Vamos a aclarar que la doctrina del control de convencionalidad no figura explícitamente en el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José dice que los estados deben obedecer las sentencias dictadas contra ellos en las causas donde han sido parte. El tema es que la doctrina del control de convencionalidad obliga, por ejemplo, a Perú a seguir la doctrina sentada por la Corte Interamericana en Boise contra Barbados o en Kimmel contra Argentina, expedientes en los que el Estado peruano no ha tenido la menor participación. Y así podemos aludir a ejemplos que se repiten respecto a expedientes donde los estados no han sido partes. La Corte Interamericana, para justificar esta ampliación de sus competencias, ha hecho uso de 2 o 3 argumentos. Uno de ellos es el principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, otra el argumento del pacta sunt servanda, también en la ejecución de instrumentos o tratados internacionales, otro el principio del efecto útil de las convenciones internacionales, que obliga a los estados a adoptar mecanismos de derecho interno para cumplir con las obligaciones contraídas en esos tratados. Estas reglas son ciertas, pero no hay ninguna de ellas que específicamente conduzca de manera obligada a sostener que los jueces nacionales deban obligatoriamente continuar con la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana en expedientes donde el Estado Nacional no ha sido parte. Para ser sinceros, aquí nos encontramos ante lo que podríamos denominar una interpretación mutativa por adición. La Corte Interamericana ha agregado al Pacto de San José algo que el pacto inicialmente no decía ni dice. Es un acto de creación jurídica, es un acto de activismo jurisprudencial de la Corte Interamericana, seguramente destinado a afianzar la fuerza normativa del pacto y la autoridad de los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Los críticos a esta actitud constructiva, a este activismo jurisdiccional, advierten que para eso habría sido necesario la reforma del Pacto de San José de Costa Rica, incluyendo esta competencia
de la Corte Interamericana. Los partidarios de la doctrina del control de convencionalidad afirman que estos actos creativos de una Corte Internacional son semejantes a los actos creativos de Cortes Supremas o de tribunales constitucionales en el seno de cada uno de los estados. Sin ir más lejos, el control judicial de constitucionalidad, la Judicial Review, sostenida por la Corte Suprema de Estados Unidos de América, fue un acto creativo en 1803, ya que ningún artículo de la Constitución norteamericana indicaba ni indica que los jueces norteamericanos pudiesen realizar control de constitucionalidad. Y en el caso Aaron versus Copland, que algunos dicen es el segundo Marbury versus Madison de mediados del siglo XX, la Corte norteamericana indicó que sus veredictos debían ser seguidos por todos los tribunales del país e incluso por las agencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Este raptus creativo de la Corte norteamericana se ha afianzado en el derecho constitucional estadounidense y no ha sido producto de una reforma constitucional ni legal que lo habilite. Es decir, esto ha sido activismo, creativismo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y disposiciones similares pueden rastrearse en varios tribunales y cortes constitucionales del mundo. La Corte Interamericana, por lo tanto, no inventó la pólvora con esto, pero de todas maneras dio un paso en adelante que muchos se preguntan si se encuentra justificado o no. La respuesta a este interrogante depende, obviamente, de la concepción ideológica de cada uno de nosotros. Quienes se ubican en una postura tradicionalista o pactista dirán, si esto no está en el Pacto de San José de Costa Rica, esto es inconvencional, con lo cual el control de convencionalidad padecería ya en su parto de un acuse o de un vicio de inconvencionalidad. Para los partidarios de una interpretación dinámica o evolutiva, de una concepción viviente, no de la Constitución, sino en este caso de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, el control de convencionalidad se justificaría a merced a una interpretación evolutiva y creativa de la Corte Interamericana destinada a reforzar el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. De todas maneras, claro está, fuera de la discusión intrínseca de si el control de convencionalidad tiene fundamentos o no, lo cierto es que es una decisión de la Corte Interamericana, intérprete final del Pacto de San José de Costa Rica, y por lo tanto poseedora de establecer la competencia de sus competencias como organismo gestado o creado por el pacto, insisto, como intérprete máximo o final del mismo. En realidad, si un Estado latinoamericano o un Estado del sistema interamericano de derechos humanos no estuviera conforme con la doctrina del control de convencionalidad, lo que podría hacer o lo que debería hacer es retirarse del sistema, no permanecer más en él, pero no seguir permaneciendo y discutiendo la conclusión establecida o la doctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los puntos más críticos de la doctrina del control de convencionalidad ha sido recientemente destacado por la Corte Interamericana en el ya citado caso Hellman versus Uruguay, al que hice referencia. Y es en torno al tema o la pregunta de quién debe hacer el control de convencionalidad. En Almorácid Arellano, en Trabajadores Cesados del Congreso, en Radilla Pacheco, la Corte Interamericana hablaba de los jueces nacionales. Los jueces como destinatarios del deber, incluso de oficio, de inaplicar las normas de derecho interno puestas al pacto y la jurisprudencia de la Corte, y los jueces encargados del deber de conformar y recrear el derecho interno para adaptarlo al pacto y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero en Hellman, repitiendo algunos antecedentes como Gómez Lund,
La Corte Interamericana ha dicho que la doctrina del control de convencionalidad es una doctrina dirigida a todos los poderes del Estado, en particular a los más vinculados con la administración de justicia. Esta directriz tan amplia, tan generosa y al mismo tiempo tan diversificada, puede provocar incógnitas y preguntas portadoras de cierto riesgo o peligro antisistémico. Una de esas preguntas es la siguiente: si todos los órganos del Estado, incluyendo los más vinculados a la administración de justicia, pueden y deben hacer control de convencionalidad, ¿eso significaría que el ministro de Justicia podría negarse a aplicar una ley del Congreso invocando que viola el Pacto de San José o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Eso significaría que el titular del Ministerio Público podría dar instrucciones a todos sus miembros diciéndoles no cumplan con determinado decreto o determinada resolución o determinada ley o determinado precepto de la Constitución por entender que viola el Pacto de San José o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Estimo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algún próximo pronunciamiento, debería aclarar debidamente el radio de acción de la doctrina del control de convencionalidad con respecto a los órganos no judiciales, que debería puntualizar efectivamente si, insisto, un ministro que no puede hacer control de convencionalidad, sí está obligado a hacer control de convencionalidad con efectos bastante parecidos que podrían redundar en la aplicación de una norma. En definitiva, nos encontramos, como ustedes pueden ver, no con una doctrina más. Estamos ante una reformulación del Estado de Derecho contemporáneo, ante una ofensiva del derecho internacional de los derechos humanos sobre los derechos locales. Al decir ofensiva, no quiero decir que sea algo negativo. Hay ofensivas históricamente valiosas, como la de San Martín en Chile y en Perú, y hay ofensivas, por el contrario, desgraciadas o desastrosas. Nadie puede negar la nobleza de miras que tiene la doctrina del control de convencionalidad para la tutela de los derechos humanos. Pero existen puntos flacos, débiles, flecos colgando que deben determinarse en el futuro. Uno de esos puntos que creo no preocupa mayormente a Perú ni a Argentina es el tema de la relación entre la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. Argentina dio rango constitucional al Pacto de San José de Costa Rica en 1994. Por lo tanto, el pacto no es inconstitucional. El pacto forma parte de la Constitución o tiene el mismo valor que la Constitución o integra el bloque de constitucionalidad. Pero la doctrina del control de convencionalidad no se conforma con ser igual a la Constitución, el Pacto de San José. La doctrina del control de convencionalidad parte del supuesto que el pacto está por encima de la Constitución. Varias constituciones latinoamericanas, no muchas, pero un número destacado de ellas, confiere a los tratados internacionales de derechos humanos rango superior al derecho local en cuanto sus prescripciones sean más beneficiosas para la persona. En estos casos, la doctrina del control de convencionalidad tiene más fácil despliegue y tal vez aceptación. Pero hay países, al estilo de Brasil, donde los pactos internacionales en materia de derechos humanos no están sobre la Constitución, ni por igual que la Constitución, sino bajo la Constitución. En este caso, el empalme, el engarce de la doctrina del control de convencionalidad con esas constituciones locales es mucho más difícil de lograr. Y los jueces de esos estados deben enfrentar un verdadero conflicto de lealtades
o ser leales al sistema interamericano de derechos humanos o ser leales a su Constitución. Y esto nos lleva ya, en el tramo último de la exposición, a preguntarnos cuál puede ser o cuál será el futuro jurídico y político de la doctrina del control de convencionalidad. Un autor alemán, Hess, muy respetado como uno de los grandes teóricos de la Constitución o Ley Fundamental de Bonn de 1949, explicaba que el éxito de una norma constitucional depende de dos factores. El primero es la bondad intrínseca de la norma. Si una norma es correcta, si una norma es justa, si una norma es legítima, pues provocará seguimiento y probablemente será exitosa. Pero no basta ese recaudo. No basta con que una norma sea buena para que sea exitosa. Es necesario también que los operadores de la norma estén dispuestos a cumplirla y a efectivizarla. Una norma buena puede ser incumplida, como una mala puede ser cumplida. Por lo tanto, el éxito o el fracaso del control de convencionalidad va a depender de la doctrina del control de convencionalidad, en primer término, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si estas sentencias son prudentes, ciertas, correctas, razonables, con sentido común, es muy probable que la doctrina del control de convencionalidad tenga buen suceso. Si por el contrario son sentencias inconsecuentes, imprudentes, que no midan sus resultados, emitidas con cierto facilismo o desde una torre de marfil situada en este caso en San José de Costa Rica, esas sentencias es probable que no sean muy seguidas. Pero también hay que tener en cuenta la voluntad de los operadores del sistema interamericano, de las Cortes Supremas Nacionales, de los tribunales constitucionales. ¿Y qué panorama vemos dentro del sistema interamericano, en el jardín judicial latinoamericano, acerca de esta doctrina? Bueno, vemos varias cosas. En primer lugar, algunas cortes, como la Corte Suprema Argentina, que ha adherido expresamente, explícitamente a la doctrina del control de convencionalidad y la ha reproducido, entre comillas, en algunas de sus sentencias. Claro, con esa adhesión, con esa sumatoria, la Corte Suprema Argentina ha logrado resolver algunos problemas jurídicos y políticos internos muy difíciles, como la validez de las leyes de amnistía y de ciertos indultos en favor de militares involucrados en violación de derechos humanos, argumentando que, dado que la Corte Interamericana definió el tema en Barrios Altos o en otros casos parecidos, y atento que ella exige que los tribunales nacionales apliquen su doctrina, esta Corte aplica esa doctrina, con lo cual resuelve el tema bajo examen a través algunas veces de ciertas transferencias de responsabilidades, que en este caso puede ser positiva. Otras cortes o tribunales constitucionales no tienen mayores problemas en, aplicar expresa o tácitamente la doctrina del control de convencionalidad cuando sus constituciones o ciertas leyes orgánicas muy importantes determinan que la interpretación de los derechos humanos locales se hará conforme a las reglas de derecho internacional de los derechos humanos vigentes en el Estado en cuestión. En este caso, estos dispositivos también lubrican o facilitan en gran medida la aplicación de la doctrina del control de convencionalidad. Tenemos algunos países como Costa Rica, donde el problema también es fácil, porque Costa Rica, es decir, su sala constitucional, parte del supuesto de que el Pacto de San José está por encima de la Constitución y por lo tanto esa doctrina judicial aceita también la funcionalidad de la doctrina del control de convencionalidad. Tenemos ciertos países que han reciclado sus salas constitucionales como El Salvador y desde hace un año y medio, fundan habitualmente sus sentencias en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tenemos también, aunque sin tanta frecuencia, algunos países renuentes a aplicar a esta doctrina, como es el caso de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela.
Venezuela se encuentra en una situación muy particular. Su constitución indica que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, con lo cual sería de sencilla instrumentación la doctrina del control de convencionalidad o algún instituto parecido a ella. Sin embargo, su sala constitucional ha entendido que esa cláusula constitucional debe ser entendida conforme la Constitución y que siendo la sala constitucional la máxima intérprete de la Constitución, esta sala tiene la aptitud jurisdiccional para revisar si las sentencias de la Corte Interamericana se conforman o no con la Constitución. Es la llamada doctrina del pasavante o doctrina del exequatur, en base a la cual esa sala constitucional ha declarado inejecutorias algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la que ordenaban la restitución de jueces destituidos por el actual régimen venezolano. Y esta doctrina ha terminado, la doctrina del pasavante o del exequatur, para justificar, por decisión de la Sala Constitucional, un pedido al presidente de la República para que se retire del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, para que se retire del Pacto de San José de Costa Rica. Nos encontramos, en síntesis, con un panorama heterogéneo, un panorama múltiple. Nos encontramos con una doctrina muy exigente, tal vez cada vez más exigente, pero con puntos débiles, con flecos, con ciertas áreas confusas y no debidamente aclaradas. Nos encontramos con una relativa, hablando en términos generales, muy relativa aceptación general, expresa o tácita, aunque también hay silencios en algunos tribunales o cortes constitucionales. Y nos encontramos con un futuro incierto, dado que la posición venezolana, por razones políticas, emparentada con países como Ecuador, como Bolivia o como Nicaragua, puede provocar en el futuro algunas sorpresas en la materia. Mientras tanto, no son pocas las sentencias de la Corte Interamericana que se encuentran pendientes de ejecución o directamente desoídas por varios de los Estados miembros. Agradezco la atención dispensada y pido disculpas por la extensión de mi disertación. Muchas gracias. Señoras y señores, pasamos al acto de entrega de un plato recordatorio al doctor Néstor Pedro Sagüés, a cargo del señor doctor Luis Felipe Almanara Bryson, juez titular decano de la Corte Suprema, en representación del señor presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro. Señoras y señores, la séptima cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República ha concluido. Invitamos a los señores asistentes a acompañarnos al ágape que se servirá en los ambientes de este Salón Vidaurre. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches.